Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. Corran la voz de que ya estamos al aire, de que ya estamos en vivo, de que ya estamos aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema bien interesante y nos vamos a enlazar hasta América del Sur con Daniel Ferminades. Con él vamos a hablar sobre este tema de superar nuestras limitaciones, que es el único camino para alcanzar el amor. Así que bueno, pues un súper tema. Las vías de contacto las está mirando aquí en pantalla, que es en Twitter, @JohananDíaz, Facebook, Johanan Díaz Oficial, y desde luego por acá, aquí está el Instagram, que es Johanan Díaz. Así que, bueno, pues la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente de lo que implican estos grandes temas, y desde luego también bueno, pues aquí está mirando usted lo es más 52 1 55 44 65 77 50. Ok, jóvenes ilustres de la insólita, así que bueno, pues ahí lo tiene. Y vamos a hacer contacto entonces en estos momentos hasta América del Sur con nuestro invitado de esta tarde noche, Daniel Ferminades. Así que Daniel, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, pues un gusto saludarlo y gracias por estar aquí nuevamente con todos nosotros, que siempre de verdad nos llama la atención estos temas que usted aborda. Bueno, Y bueno, Daniel, platíquenos, ¿qué es eso? ¿Qué debemos de entender por limitaciones para alcanzar el amor, para alcanzar esta palabra, este tema, este asunto que siempre lo escuchamos, pero en muy pocas ocasiones es comprendido realmente? bueno, las limitaciones son las que tiene el propio ego, porque el ego no tiene cabida en el mundo espiritual, ¿no? En los reinos sutiles. Entonces, él existe en el mundo denso en el que en estos momentos estamos viviendo o atravesando. Entonces, él tiene limitaciones y esas limitaciones que él tiene, es decir, hasta donde él puede llegar, porque más allá él no puede existir, no puede entrar en el plano sutil, esas limitaciones que él tiene nos lleva a creer que son nuestras. Entonces nosotros pensamos que podemos llegar hasta ahí con el amor y que no podemos ir más allá. Y que quienes pueden ir más allá son personas tocadas con una varita o elegidas por la divinidad, o que se han preparado espiritualmente y vinieron con un propósito. Es decir, siempre de alguna manera como seres especiales son los que pueden alcanzar, ir más allá de las limitaciones que la mayoría acepta tener, pero las limitaciones son del ego. Y en definitiva, esa misma limitación es la que nos impide conocer a ciencia cierta, de manera concreta, firme, lo que hay más allá de esas barreras que pone el propio ego. Pero acá está esto de esa trampa del ego, ¿no? Que nos lleve a creer, y esto lo hace sobre la sociedad, que nos lleve a creer que las limitaciones son nuestras. Y entonces nosotros vemos que no tiene mucho sentido arriesgarse a perder lo que hemos desarrollado o alcanzado dentro de este corralito que tenemos, dentro de este mundo estructurado. Podemos llegar a perderlo si tratamos de pasar esas barreras que parecen ser, así nos quiere hacer entender el ego, son para protegernos de lo desconocido. Pero es que siempre será desconocido si no damos el paso de acercarnos a esa realidad para conocerla. Entonces, esa realidad es lo que muchas personas teorizan. Entonces, suponen que habrá, que nos espera, que nos asisten, que existe. Hay mucha creencia, pero hay poco concreto o poco de concreto en todo esto, porque pocos se animan a pasar esas barreras, porque pocos entienden de cuáles son esas barreras. Entonces, el amor, la humanidad lo viene manejando y administrando de una forma muy limitada. Siempre, ¿no? La pareja, buscar una pareja en algún momento, llegar a conformar una familia,
que se multiplique esa familia trayendo hijos al mundo, y eso parece ser el estándar, lo común y a lo mejor a lo máximo que podemos llegar la mayoría de los seres en la humanidad. Y alguien parece ser en medio de toda esta humanidad que de vez en cuando aparece dando un ejemplo de que se puede ir más allá o de que el corazón es mucho más grande de lo que pensamos, pero la mayoría de las personas cómodas dentro del corralito, de su estructura, quieren creer que esa persona es especial y solo él puede o solo unos pocos elegidos. Entonces, yo siempre insistiré que nosotros nos elegimos para vivir la vida que vivimos. Hay muchas cosas que las podemos cambiar y modificar cuando empezamos a ver con un amor más amplio y sin límites. Entonces, entender y reconocer. Yo puedo tener límites, el amor no los tiene. Entonces, si yo quiero seguir al amor, él me llevará más allá de los límites. Si yo busco el amor estandarizado que se puede llegar a tener en el mundo, que se comprende como se crea o genera una familia tal vez, siempre estaremos dando vuelta en la misma realidad y siempre estaremos tratando de creer con más fuerza en lo que no hemos alcanzado, que algunos nos relatan que existe, ¿no? Entonces ese mundo espiritual, vida en otros mundos, es decir, muchas cosas que son como mucha teoría en la cual algunos queremos creer, pero pocos se animan a alcanzarla acercándose a esa realidad o trayéndola a su vida para tomar conciencia. Hace falta más personas que tomen esa conciencia y den ese paso, pero que lo hagan de una manera muy abierta y desde la simpleza de la vida de cada uno, ¿no? Para que sirva como ejemplo a los demás. Si nosotros vamos a estar diciendo que somos elegidos y por eso podemos tener esa visión, también se lo pondremos difícil a las otras personas. Entonces, entender que nos elegimos nosotros. Si elijo vivir en el mundo material dentro de ese corral, lo puedo hacer. Si elijo salir e ir más allá y pasar los límites y las barreras y conocer, lo puedo hacer porque es algo que dispongo. Tengo libre albedrío, lógico. Cuando yo me desplazo para alcanzar algún punto o algún espacio distinto al que acostumbro habitar, tengo que dejar detrás algunas de estas cosas. Es muy difícil marchar llevando a la rastra tantas cosas que dentro de este corralito puede que sean necesarias, pero a ese lugar a donde vamos ya dejan de serlo, ¿no? Entonces, bueno, esa para mí es como una imagen de esa realidad de camino de evolución. Siempre trascendiendo las limitaciones que en el presente tenemos, para alcanzar una visión más amplia de todo lo que es la vida en sí. Empezamos por la vida propia, ¿no? A lo mejor nuestro yo inferior, pero comenzamos a ver la vida toda en la medida que vamos saliendo de lo limitado de nuestros egos, ¿no? Claro, me llama la atención aquí que esto que usted menciona, donde, bueno, muchas personas no se atreven, les da miedo. Y realmente el amor, bajo el concepto que tenemos, no es para tener miedo, sino es para estar felices, contentos, brincar de gusto. Pero nos damos cuenta que no nos... Bueno, hay un sector muy fuerte de la población o un elevado número de personas que dice, no, espérame, no porque me pueden hacer daño, no porque me da miedo esto, no porque me da miedo esto otro. Entonces creo que también ahí es algo muy importante que cuando ya lo detectamos y ya lo entendemos, podemos actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Aparte, yo pienso que cuando vamos haciendo la experiencia desde lo personal, de ir avanzando paso a paso, tenemos la posibilidad de, a nuestro tiempo, sin perder el tiempo, ir tomando conciencia de cada paso que damos y de la repercusión que tiene en nuestra vida, para que podamos a lo mejor corregir o rectificar si el paso no fue dado de manera correcta, si el paso no se sintió firme.
Pero no podemos pensar en que desde este lugar en el que estamos, ignorando tantas cosas, vamos a dar un paso que nos lleve a tener el conocimiento universal. Entonces, todo es paso a paso. Para mí siempre vamos a tener más seguridad, es decir, menos inseguridad, en la medida que vayamos avanzando de a pasos, tomando conciencia. Vamos a tener más seguridad de esta manera que si estamos apoyándonos en creencias de cosas que otras personas relatan. Así sea que, imaginémonos, un maestro en verdad nos relata lo que es su vivencia dentro de ese mundo espiritual y la realidad, según él la ve desde un lugar más elevado, es lo que él relata y es su experiencia. Y esto para mí tiene que ser una referencia, pero no me puede condicionar, no me puede exigir. Y para que deje de ser una creencia y pase a ser una realidad, tengo que experimentarlo. Entonces, ¿cómo experimento? Siempre siguiendo los impulsos del amor en el corazón. Es decir, ver de que cada paso que voy a dar tratando de alcanzar nuevos horizontes más amplios que consideran a la vida toda cada vez de una manera más intensa, cada paso que voy dando va apartándome de la estructura, de la limitación en la que estaba y también poniéndome o acercándome nuevos compromisos. Y esa realidad me empieza a hablar de lo que tengo que dejar y de lo que debo de tomar y me va enseñando a ser más justo y me va llevando a comprender que el amor podía llegar más allá de lo que yo acostumbraba a manejar y administrar. Entonces, no es para pocos, no es solo para elegidos, como que elegidos se refieren muchas veces a que alguien, la divinidad, un ser superior o algún tipo de gracia divina, elige a una persona o la forma a través del tiempo. Es cierto, cualquiera de nosotros que fuimos caminando de manera consciente y fuimos experimentando, podemos relatar cualquiera de nosotros las experiencias que hemos tenido y tal vez podríamos ayudar a quienes vienen detrás a que tengan cuidado sobre ciertas situaciones o momentos o decisiones que tengan que tomar para que no erren, hablándole de las posibles consecuencias, ¿no? Habiendo aprendido nosotros de nuestra propia experiencia. Entonces, claro, quien nos guía es quien ha recorrido ese camino antes que nosotros, pero para poder llegar también a hacerse merecedor de esa guía, uno tiene que hacer el esfuerzo de avanzar y de seguir ese camino. Entonces, si no rompemos la estructura, si no tratamos de trascender las limitaciones, si no entendemos que los temores que podemos llegar a tener son por el desconocimiento que hay en nosotros, cuando uno conoce, deja de temer y aprende a respetar y a moverse con soltura, por la conciencia que uno tiene del ambiente en el que se encuentra, ¿no? Que era distinto antes, que uno no conocía y sospechaba y temía, y para saber qué hay, en lugar de ir a hacer la experiencia de alcanzarlo, consulto a otras personas que me digan qué puede llegar a ver. Entonces me lleno de teorías y de información que, aunque no me dé cuenta, que pienso que me liberarán y tal vez todavía contribuyen más al temor, ¿no? Porque cada uno me expresa lo que él cree que puede haber. Entonces, antes yo tenía mi creencia, que había un dinosaurio esperándome afuera. Ahora cada uno me dijo una cosa distinta que se sumó a lo que yo creía. Entonces, no hay nada como hacer experiencia. Y es la única manera de tomar conciencia, viviendo. Entonces, no vamos a trabajar sobre lo que no sabemos, vamos a vivir lo que entendemos. Entonces, es paso a paso, ¿no? Exacto. ¿Qué tenemos que hacer entonces para, primero, ubicar que hay ahí algo, una limitante? Y después, ¿qué hacer precisamente para ya enfrentar el problema y para darle una solución?
Primero habría que dejar de buscar lo que acostumbramos a buscar como salida a nuestras molestias, a nuestros dolores y a nuestras limitaciones, ¿no? Que es echarle la culpa a otro. Es decir, yo tuve ira, reaccioné con furia por el accionar de determinada persona que me sacó de mi centro. Pero tal vez lo que hizo la persona no es correcto, verdaderamente está mal a juicio de cualquier ojo sano que lo pueda ver. Pero quien sintió la ira y reaccionó desequilibradamente fui yo. Entonces, eso está mal en mí, porque si yo estoy centrado, equilibrado en el amor, es decir, nunca renuncio a él, nunca lo abandono, yo desde el amor puedo ver ese accionar que es incorrecto, que es inapropiado, pero con amor estoy viendo qué puedo hacer para llevar luz a la persona que se expresa de esa manera, que no se da cuenta de lo que está haciendo. Es decir, el daño primeramente que se ocasiona a sí mismo y el daño que le está ocasionando a otros, ¿no? Exportando eso que hay en su interior, que es ese desequilibrio o ese egoísmo que lo conquista, que lo gobierna. Entonces, para comenzar a cambiar las cosas, lo que tengo que hacer es, en lugar de echarle la culpa a los demás, ver lo que hay en mi interior. Y cuando me miro como en un espejo, cuando me observo, ver todo lo que hay en mí. Yo siempre repetiré lo mismo, que la humildad empieza por asumir todo lo que somos, no solo viendo lo que queremos ver de nosotros. Entonces, de nosotros, seamos sinceros, cuando nos observamos, a mí me ha pasado con muchas personas, ¿no? Con las cuales he hablado, y las personas tienen que ponerse a pensar, a ver qué ego encuentran que tienen, ¿no? Es decir, yo ego, ¿cuál puede ser? Sin embargo, cuando vemos a los demás, uy, si le encontramos cantidad de errores, de defectos. Así como tenemos capacidad de ver para afuera, podemos ver para adentro. Y la realidad es que lo único que podemos cambiar es lo que hay dentro, porque tenemos libre albedrío y porque a eso hemos venido, a superarnos, no a juzgar a nadie, ni a cambiar a los demás. ¿Quién puede cambiar a otra persona? Yo puedo forzarla a que haga algo, ¿no? Como a veces hacen los padres con los hijos. Los retan, les levantan la voz y les ponen la condición de que si no hacen tal no van a tener permisos. Entonces terminan haciendo lo que dicen los padres para poder obtener el permiso que quieren, pero al fin no están tomando conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Están aprendiendo a intercambiar, ¿no? Y hacer negocio dentro o entre lo que es justo o injusto, correcto e incorrecto, y no se distingue bien qué es una cosa y qué es otra. Tenemos que ver qué hay en el interior y ver que hay virtudes así como hay defectos. Entonces, trabajar sobre lo que son los defectos para que ese espacio que ocupan de nuestra vida, ese tiempo que disponen de nuestra vida, comience a ocuparlo la virtud. Entonces, en líneas generales, el defecto se expresa a través de o en forma de desamor. No es a veces que agredamos a alguien, sino que utilizamos muchas veces mucho tiempo tan solo en atender nuestra necesidad y no contemplar la de los demás. Entonces, no crecemos tan solo buscando en el mundo lo que nos ayuda a crecer, lo que es para nosotros. También crecemos, y el espíritu crece mucho más cuando compartimos lo que hay en nosotros con el que necesita. Pero para distinguir dónde está el que necesita y qué necesita, primero tengo que yo conocerme a mí mismo. Entonces, luego me veré reflejado en los demás. Vieron que se dice que a veces los demás hacen de espejo y lo que estamos criticando en realidad es el reflejo de lo nuestro. Entonces, en parte es así. Entonces, yo no puedo trabajar lo que está en el otro. No quiere decir que en el otro no esté, tal vez está, pero solo puedo trabajar lo mío. Si yo trabajo lo mío y encuentro una solución, cuando yo vea en el otro el defecto y el error, podré llegar a él con una solución
en lugar de tan solo como una crítica. Entonces, el mundo tiene que cambiar, tiene que mejorar llevando soluciones. Para llevar soluciones, primero hay que comprender cuáles son los problemas y esforzarse, los individuos que así lo entienden, esforzarse por buscar soluciones, por buscar respuestas. Entonces, vamos a nuestro paso, mientras avanzamos, dejando detrás las cosas resueltas y llevando con nosotros las soluciones. Entonces, cuando me voy acercando a la vida de otras personas que están afectadas por problemas que yo fui trascendiendo, tengo para compartir soluciones. A ver, es simple, no es complejo, pero uno de los grandes temores de la humanidad es lo que pienso que voy a perder y voy a dejar atrás. Valoramos demasiado y a veces equivocadamente el tiempo que invertimos en conseguir muchas cosas que hoy tenemos. Entonces pensamos, no, yo tengo 2 vehículos y voy a tener que dejar uno porque más de uno no es necesario con lo que me costó, yo soñé y trabajé, por poner un ejemplo de algo material. Hay muchas cosas materiales, hay muchas cosas que tienen que ver con apegos hasta emocionales, con proyecciones mentales desde temprana edad que podemos llegar a tener y sueños que seguimos, que pensamos, y ahora a mitad de camino lo voy a abandonar. Es decir, nos quedamos apegados o aferrados a proyectos que tal vez en un momento de inconsciencia hicimos, pero si hoy tomamos conciencia tenemos que rever. Entonces, el trabajo es constante. El espíritu no muere cuando vamos a dormir. El cuerpo necesita descansar. El espíritu tiene vida eterna. Entonces, el espíritu nunca deja de atender el amor. No debemos de dejar nosotros de atender el amor y esa es una decisión nuestra. Con amor obrar, con amor pensar, con amor sentir, con amor interactuar, buscar de sumar ese amor para construir todos juntos. El Padre dice que estoy llevando adelante una gran obra y necesito de todos los obreros. Y lo que se espera de cada uno de nosotros es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Cuanto más nos perfeccionamos, más podremos hacer. No se nos pide hacer el trabajo de otro, el nuestro. Sin embargo, al preocuparnos por lo que los otros hacen en lugar de hacer lo nuestro, nadie hace lo suyo. Porque yo me preocupo por lo mal que hace el otro y lo critico, y el otro hace lo mismo conmigo y ni él se modifica, cambia y evoluciona, ni lo hago yo tampoco porque no estoy haciendo mi trabajo. Claro. Daniel, ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué nos cuesta tanto comprendernos? ¿Por qué nos cuesta tanto saber que hay algo que nos puede hacer tan felices? Lamentablemente me parece que hay pocos ejemplos para tomar como referencia y en ese sentido, ¿no? De esa expresión de amor incondicional, de superación, de autosuperación, para liberar el amor. A ver, liberarme no es liberarme del karma y desentenderme del dolor y de la necesidad, ¿no? Es liberar el amor, darle rienda suelta al amor para que él pueda llegar a ver a través mío la realidad, la necesidad, dónde está el servicio, cuál es el camino que tengo que seguir y lo marque. El problema es que aceptamos que como la multitud o la mayoría marchan y hacen, es lo que tenemos que hacer para de alguna manera nosotros no desentonar. Pero tenemos que seguir cada uno nuestro camino, no es el que todos siguen, ¿no? El ejemplo es el agua. El agua brota pura de una fuente y ella naturalmente cuando brota busca en el camino que comienza a transitar a partir de que es impulsada desde un punto, no esa fuente, busca ir por el camino de menor resistencia, que es el cuesta abajo. Entonces, la sociedad va buscando ese camino y nos ponemos en conjunto, no hablamos de hacer esfuerzos,
Hablamos de hacer el menor esfuerzo posible para vivir más cómodo y aprovechar la vida que tenemos. Entonces no estamos tomando con seriedad la vida desde el ser que somos. Estamos pensando, yo veo a veces al revés de cómo son las cosas. Pensamos que somos un cuerpo que tiene un ser, en lugar de entender que somos un ser que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, hay pocos ejemplos que nos estén hablando de qué caminos tomar. Y si las personas buscan ejemplos, yo por lo menos he visto que suelen acudir normalmente a los conocidos y tradicionales, parece por todos, ¿no? La Madre Teresa, San Francisco, bueno, Jesús por supuesto, tal vez por encima de todos o de muchos, algunos lo ven al Buda, es decir, a santos, a personajes, no sé, Gandhi, algo más reciente también, pero siempre caemos en lo mismo, como que si fuesen elegidos, que de alguna manera nos mostraron un camino, pero más que mostrarnos un camino que tenemos que transitar, esperamos que ese camino esté libre para que podamos transitar sin resistencias. Pero en el camino nadie puso ninguna barrera como límite para que avancemos. Las barreras tenemos nosotros. Yo supe un día de mi despertar en la juventud que tenía una misión, el cielo me lo hizo saber, me dijo cuál era, y lo que entendí inmediatamente, que cuando yo visualizaba llevando adelante lo que me decía que tenía que hacer, me di cuenta que encontraba cantidad de trabas para poder llevarlo adelante, limitaciones, frenos, anclajes que tenía, ¿no? Estaba aferrado a muchas cosas o dependía de muchas cosas que no entendía cómo dejarlas para poder encarar aquello. Entonces me di cuenta que todas las limitaciones hacia donde quiera que mirara estaban en mí. Es decir, esas cosas que yo aceptaba como normales y naturales, en ese camino que tenía que seguir de un amor incondicional, no podían ser. Entonces no podía llevar a la carga las cosas que fui comprando, lo que fui soñando, mis ambiciones y seguir pensando mientras andaba en ese sendero, en esos sueños materiales que me distraen. A ver, cualquiera de nosotros cuando vamos caminando por el camino que sea que elegimos o entendemos que tenemos que caminar, vamos mirando dónde pisamos. Si en lugar de ver dónde tenemos que pisar o poner el pie o por dónde vamos, estamos mirando para arriba, lo más probable es que tropecemos constantemente. Y por pensar que transitamos un camino espiritual, le vamos a echar la culpa a alguien por habernos caído, pero en realidad no estábamos mirando por dónde caminamos. Yo fui aprendiendo muchas cosas que se me hicieron muy gráficas materialmente al ir encontrándome con personas, ¿no? Había una persona que me decía que el demonio nos mete en la cola y entonces nos hace tropezar. Claro, suena como algo lógico que él pueda llegar a ser, pero yo también entendí que si él me mete la cola en el camino y yo voy viendo por dónde camino, puedo ver su cola y puedo evitarla, ¿no? Ahora, si yo me tropiezo con su cola es porque no la vi, y si no la vi es porque estaba mirando para otro lado. Es decir, yo traté de revertirlo, eso es lo que yo sugeriría que por ahí nosotros hagamos, esta inercia que tenemos o este impulso de querer echar la culpa a otro de lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, Dios es justo y su justicia, en su justicia todo se cumple siempre. Cada uno vamos a aprender lo que tenemos que aprender de nuestras experiencias. Cada uno vamos a cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado. Y quien no ha sembrado, lógicamente, en algún momento tendrá hambre. Esto es así. Y para que quien tiene hambre, porque no ha sembrado, porque a lo mejor se entregó a la pereza, estarán aquellos que han cosechado y han multiplicado a partir de lo que sembraron, de una semilla hicieron miles, y tendrán para compartir, pero también tendrán enseñanza que tendrán que compartir a partir de haber hecho la experiencia de sembrar y cosechar y cuidar, para que aprenda a no volver a cometer ese error. Entonces es el trabajo constante de cada uno lo que nos lleva a liberarnos.
Y el aceptar que las cosas son así como la sociedad las marca es lo que hace que vivamos manteniendo limitado al amor en su expresión, porque aceptamos que así es, ¿no? Venimos al mundo y en algún momento nos dicen que los objetivos son tener un hijo, formar una familia, plantar un árbol, escribir un libro, no sé, esas cosas que se dicen, o que somos seres intelectuales o superiores, o que vemos la vida con profundidad cuando nos preguntamos quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Yo entiendo que es más consciente y sabio aquel que encontró las respuestas, el que se hace las preguntas. Entonces, no se trata solo de aceptar que llegar a hacerse esas preguntas nos lleva a un punto de profundidad o de elevación espiritual, sino que hay que buscar la respuesta, no conformarnos con hacernos preguntas. Y podemos buscar la respuesta en Google o en otra persona, o podemos buscarla en el interior o en la vida toda. Es decir, Dios es la luz. La verdad es la luz, o sea, la verdad es todo lo que está expuesto en la luz. Entonces, lo que está en la luz no se oculta a nadie. Lo que pasa es que si nosotros no queremos salir de la oscuridad y queremos que la luz llegue a nosotros, el conocimiento, sin hacer ningún esfuerzo, esto de pensar, yo no voy a dar el paso si no estoy seguro de que sea el correcto, nos lleva siempre a estar en el lugar en el que estamos. O sea, la humanidad constantemente está así. No voy a dar ese paso. Y aun cuando han compartido el tiempo de vida con seres que llaman especiales, es decir, que dan ejemplo, preferimos pensar, señalar lo que son elegidos. Entonces ellos sí, nosotros no. Pero se trata de movernos del lugar en el que estamos y comenzar a marchar. Ahí vamos a superar temores, ahí vamos a conocernos mejor. Y ir conociéndonos a nosotros mismos es ir conociendo a los demás y es la manera de ir conociendo a Dios, que somos su expresión, somos su imagen y semejanza. No en la imperfección, sino que somos la imagen y semejanza en potencia, en perfección, en amor, que tiene que tomar conciencia de sus limitaciones, trascenderla y fortalecerse a través de esa tarea, de ese trabajo. Claro. Tenemos dentro de esto también que muchas personas, y vuelvo al punto, tienen miedo, mucho miedo. El entregarse, el despertar, el amar. Y veo los cuestionamientos de las personas que están en estos momentos aquí conectadas, Daniel. Y en muchas de las ocasiones me llama la atención porque pareciera que necesitamos una receta práctica, muy sencilla y rápida. Es decir, como por arte de magia. Y bueno, no sé si eso exista por arte de magia o lo tenemos que ir cultivando, lo tenemos que ir engrandeciendo y reforzando cada uno de los puntos donde nosotros nos sintamos como seres humanos desprotegidos. ¿Qué les recomendarías y qué les dirías en estos momentos a las personas que están aquí conectadas? Utilizando la misma expresión, el arte de magia, es un arte la magia. Entonces, como todo arte, lleva de un tiempo de cultivarse para llegar a perfeccionarlo. Empecemos a trabajar con lo que está a nuestro alcance, no nos desesperemos con todo lo que ignoramos y lo que vemos que no podemos alcanzar o se nos representa como muy difícil para poder alcanzar. Empecemos con lo que está cerca, empecemos con la persona que está al lado, empecemos con nosotros mismos a poner amor, esforcémonos por romper los esquemas y las estructuras de nuestro obrar tan mecanizado, y empecemos a sentir más en el momento el ser que somos, el ser que tenemos delante o los que tenemos alrededor, y tratemos de prestar más atención, que sé que no acostumbramos a hacerlo, a ver la necesidad de los demás y ver en qué podemos ayudar. La necesidad que está orientada hacia un crecimiento, no las necesidades vanas de cosas mundanas y materiales, eso solemos prestarle atención. Pero tratemos de cambiar esa estructura y veamos lo más profundo y veamos en qué podemos ayudar.
y empecemos a experimentar de esa manera la felicidad, la alegría de compartir, de poder ser útil, porque el amor es servicio. Si yo estoy viendo con amor que alguien necesita y sé que cuento con lo que aquel necesita, por lo menos en alguna medida, yo puedo ayudar, ¿no?, a atender su necesidad. Eso trae un gozo, trae una alegría. No es que solo el gozo y la alegría es recibir. Entonces, como que muchas de estas cosas uno tiene que cambiar. El temor siempre existirá mientras permanezcamos en desconocimiento, ignorando, ¿no? El temor es en la ignorancia. Cuando uno conoce, deja de temer. A ver, se da una situación que yo a veces digo se invierte en la medida que vamos creciendo, ¿no? Porque fíjense que de pequeño solemos temerle a la oscuridad, no sabemos qué hay. Pero de grande hay muchas personas que le temen a la luz, porque tampoco saben qué hay, y entonces no quieren abandonar ese lugar en el que están y se acostumbraron que es refugiado y protegido por sus temores. Entonces, así nunca vamos a salir adelante, ¿no? Si crecemos físicamente, pero no en conciencia. Entonces, la realidad es que a nuestro cuerpo le va pasando el tiempo, pero el que le vaya pasando el tiempo no quiere decir que haya sido un tiempo aplicado a un crecimiento espiritual. Y venimos al mundo como espíritus a aprender lo que el mundo, la materia tiene para enseñarnos. Entonces, como el Padre dice, la materia es una modalidad densificada del espíritu, pero también es una expresión del espíritu. Entonces somos espíritu a través de esta expresión densificada que vienen a tomar conciencia de las formas amorosas que se deben entender, que se deben tomar y seguir dentro de esta forma material en la que estamos. Ahí no debe haber temor, no puede haber temor a amar. Yo entiendo que haya personas que tienen ese temor, pero el temor no es a amar, entiendo yo que más que nada será a ser defraudados a la hora de confiar ese amor, ¿no? Porque tal vez yo voy a dar, pero no lo van a entender, o me van a pagar mal, o no me van a pagar, no lo van a valorar, no lo van a utilizar, pero nadie pierde el amor cuando lo confía. No es como algo material que yo le doy a alguien, ¿no? Entonces no tengamos miedo de amar, amemos. También vayamos con precaución y con atención, porque tenemos libre albedrío, pero no podemos imponerle nada a nadie. Entonces tomemos la actitud en la vida de marchar siempre, de alguna manera, llevando en ofrecimiento lo que tenemos para compartir. Al menos una sonrisa en el rostro. Entonces vayamos tratando de llevar alegría, de llevar gozo. A mí alguien alguna vez me dijo, siempre que te veo sonriendo. Tengo tantos problemas como tiene cualquiera, pero trato de llevarlo de la mejor manera posible. Es decir, ¿por qué tengo yo que mis problemas trasladárselo a los demás en la expresión de mi rostro? Por ejemplo, ¿no? Es decir, son cosas que tenemos que cuestionarnos, que analizar, que ver que podemos cambiar. Entonces, meditar es muy bueno. Meditar yo lo defino como una atención sin intención. Yo no tengo la intención de modificar nada de lo que puedo atender, de lo que percibo. Yo cuando hago silencio en esa meditación, percibo muchas cosas a través de mis sentidos que se expresan. Pero no pretendo modificarle nada, sino que las escucho y las atiendo con respeto, aceptando su manifestación y viendo que es parte de la expresión de Dios a través de la naturaleza. En esa expresión respetuosa, sin irme detrás de nada, es decir, no escucho cantar al pájaro y pienso, ¿por qué se le ocurrió al pájaro cantar ahora justo que quiero hacer silencio? Todo ese enredo mental que estoy yo haciendo hace que no esté dispuesto, al menos desde mi mente, a prestar atención a la expresión de Dios en el silencio.
Entonces, ¿por qué Dios se expresa en el silencio? Porque cuando nos vaciamos de nosotros mismos y respetamos la naturaleza, asumiendo y aceptando lo que somos, y aceptando y reconociendo amorosamente, con compasión, a toda la vida que se expresa de distintas maneras. Entonces, esto que parece algo a lo mejor muy lejano de alcanzar, con práctica y con ejercicio lo podemos ir alcanzando. Pero no es tan solo algo para alcanzar un momento del día o algún momento especial de nuestra vida, sino que lo deberíamos de trasladar a todo momento de nuestra vida. ¿Cuántas cosas a lo largo del día que nosotros vamos registrando a través de nuestros sentidos que no quedan registradas en ese presente como algo que era importante de registrar para interactuar en ese momento, pero queda a ser parte de nuestra historia inmediatamente porque entramos en contacto con otra realidad presente? La vamos cargando, la vamos llevando, ¿no? Y llegamos a la noche a la casa en donde empezamos a procesar y a pensar las cosas que pasamos, lo que dijeron, lo que vimos, lo que analizamos, y así vamos sumando días tras días, y todo ese enredo que tenemos en nuestra cabeza también genera estados de ánimos emocionales inestables, y también a veces nos quita la fuerza física para poder hacer, porque vemos que son tantas cosas, o a veces en el ansia, porque sabemos que hay mucho por hacer, pero no sabemos por dónde empezar, bueno, nos caemos en vicios, se generan desequilibrios por la falta de atención. Entonces, somos un ser que tiene cuerpos, en vehículos. Tengo que conducir esos vehículos. Para conducir un vehículo tengo que estar atento de no salirme del carril, de no chocar con nadie, es decir, de tener cuidado y estar atento a los movimientos de los demás, es decir, para transitar con respeto amoroso en el camino que estamos transitando. Entonces, no vive solo el cuerpo, o no vive el cuerpo tan solo por lo que consumimos en la mesa, sino que nuestro ser vive por las palabras de Dios, es decir, por el amor. Entonces, cada acto amoroso, cada gesto amoroso, cada expresión de amor, que entendamos que está a nuestro alcance, no se trata de hacer lo que nadie dice, sino se trata de hacer lo que entendemos. Y así nosotros vamos comprobando, corroborando, podemos ir afirmándonos o descartando lo que entendemos que no funciona y seguir avanzando y haciendo experiencia. Pero una cosa es seguir los impulsos del amor que me llevan a ver con ojos distintos a la vida, a seguir los impulsos del ego o de la sociedad que me llevan a ver la vida desde un lugar más de conveniencia, a ver en dónde yo puedo entrar para sacar algún provecho. Y yo busco de darle a los demás si sé que se me va a multiplicar a la vuelta. Entonces, son opciones nuestras. Por más que a lo mejor puede que nos hayan formado así nuestros padres o la sociedad en la que estamos o el tiempo que estamos viviendo, pero están faltando, como antes decía, ejemplos, a lo mejor de que se puede hacer distinto. Pero aún aunque falten ejemplos, nadie nos impone porque los demás no aman a no amar. Entonces, si los demás no lo entienden, yo no pierdo mi alegría y mis deseos y mi necesidad de expresar el amor, porque los demás no lo entienden, o no lo aceptan, o no lo comparten, o piensan distinto. Es la libertad de cada uno, y yo en mi libertad lo vivo al amor, y estoy viendo que constantemente tiene que adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno, ¿no? Entonces, estamos muy enfocados hoy día en la evolución más que nada tecnológica y queremos la prosperidad sobre todo en nuestros bolsillos, pero no nos preocupamos mucho de lo espiritual. No es muy distinto a lo que la humanidad ha hecho a través del tiempo. La evolución tecnológica en otro momento fue pasar de llevar las cosas en el lomo de un animal a crear la rueda y poder construir un carro y llevar más cosas en el carro por el propio animal que tenía más fuerza que hacer todavía. Pero siempre era esto, ¿no? Tratar de liberarnos nosotros, de hacer un esfuerzo. Está bien hasta un punto, pero no podemos pensar que el cielo va a hacer el trabajo por nosotros, que esas personas que creemos elegidas nos van a liberar.
que basta con leer un mensaje inspirador en donde sienta la luz en el alma, pero al fin y al cabo no ponga nada en práctica, porque el mundo tiene que cambiar y no va a cambiar por leer mensajes amorosos, sino que el mundo va a cambiar cuando haya más manos amorosas construyendo un mundo mejor. Claro, exacto. Muy bien, te preguntan por acá, dice Misterios, ¿dónde se siente más amor? ¿En lo espiritual, en lo mental, en lo físico o en la sensación de lo que nos rodea? Yo entiendo que se siente más amor desde lo espiritual, que se ve manifestado, reflejado en lo físico, en lo emocional, en lo mental, porque al fin y al cabo el espíritu es una manifestación de amor de Dios, es decir, la imagen y semejanza del Creador. Entonces, ese amor que en esencia somos necesita de una mente, de una emoción y de un cuerpo físico que estén alineados con ese propósito objetivo de llevar adelante para concretar la obra, ese amor, ¿no? Que viene como un impulso. Entonces, lo siento en mi espíritu, pero lo veo reflejado y percibo de maneras distintas como lo siente el espíritu, pero igual lo percibo desde cada uno de esos vehículos. Y también lo veo en el entorno. Cuando yo miro verdaderamente con amor, no porque me estoy forzando a hacerlo, pero cuando yo veo verdaderamente con amor, veo muchas virtudes en las personas, porque cuando yo miro desde mis egoísmos, veo defectos. Entonces, si yo veo así las cosas o la vida, veo, como dice el dicho, el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, lo veo con más pesimismo. Cuando yo lo veo con optimismo, lo veo con amor, este, lo veo, dije medio lleno, medio vacío, perdón, que dije antes. Lo veo medio lleno cuando lo veo de manera positiva. Es decir, tal vez está al medio, pero al fin depende como yo lo estoy mirando. Yo decido sumarme cuando veo optimismo, porque es el mismo que yo siento y siento que suma y hace fuerza. Cuando yo veo con amor, estoy viendo que hay un error y que hay dolor. Y cuando yo estoy viendo que alguien sufre porque veo con amor, quisiera poder ser útil para aliviar o calmar ese sufrimiento. Entonces, todo eso trae gozo, trae alegría. Pero una cosa es buscar desde el yo inferior lo que pueda yo necesitar, yo, y otra cosa es desde el yo superior compartir lo que yo tengo con el que necesita. Entonces, primero tengo que satisfacer mis necesidades, es decir, hacer la experiencia de vivir para tomar conciencia y obtener respuestas, soluciones, remedios, para luego, viendo a los demás en su necesidad, que son las necesidades que en algún momento tuve, poder ir yo a atenderlas, compartiendo y llevando lo que fui encontrando en esa búsqueda personal interna. Entonces, la alegría la sentiré en todas partes en la medida que sea su expresión, la expresión de esa alegría. Y es la alegría de estar vivo, de ver, de reconocer. El solo hecho de poder observar un ego y reconocerlo y distinguirlo de nosotros y saber que no somos nosotros él. Cuando me pongo molesto, yo no soy la ira. La ira es algo que está agregado a mi personalidad, no soy yo. Cuando yo puedo distanciarlo, diferenciarlo, verlo aparte de mí, pero no se imaginan la alegría que trae esto. Solo reconocí un defecto y ni siquiera lo pude combatir, no pude reducir su fuerza, pero el solo hecho que haya podido ubicarlo en el lugar en el que tiene que estar y separarme de él para poder tratarlo de una manera mejor, trae alegría. Entonces, la alegría no es tan solo las cosas bonitas, y los agradecimientos de los demás, encontrar personas afines con las que compartir, donde no hay disentimientos, sino que la alegría es poder reconocer, por ejemplo, con conciencia y con el corazón, donde hay dolor, y la alegría todavía es mayor cuando uno puede ir a llevar un alivio para ese dolor, porque uno tiene el remedio, ¿no? Te preguntan por acá, Rita Romero, ¿el amor es una decisión y se aprende a amar?
Sí, en algún momento es una decisión. Cuando tomamos la decisión y empezamos a esforzarnos por llevarlo adelante, por respetarlo, porque ocupe cada vez más espacio de nuestra vida, porque tenga más protagonismo, vamos aprendiendo a amar. Pero al tiempo que vamos haciendo esto, al principio esforzándonos, vamos sintiéndonos identificados con ese amor que en algún momento nos costó esfuerzo sostener, porque comenzamos a ver las similitudes que hay con el propio ser que somos. Entonces, está en nuestra naturaleza expresar ese amor. No tenemos que forzarnos, porque somos la expresión de amor de Dios, ¿no? Yo he relatado en otros espacios que las chispas divinas se desprenden del Creador por un desborde amoroso del Creador. Es decir, cuando ya el amor no cabía más en él, no tenía más espacio para ocupar en su vida, es decir, alcanza esa perfección de expresión de amor en todo su espacio evolutivo, ese amor lo desborda. Ese desborde de amor son los hijos, es un desborde del amor del Padre. Entonces los hijos son una expresión del amor de Dios, nada más que no tienen conciencia de su individualidad y de su divinidad. Para tomar conciencia de su divinidad, esa chispa divina, la humanidad tiene que ir conociendo la creación y religándose con ella a través del amor. Entonces, es la verdadera religión, es el amor. Pero el amor no es tan solo hacia Dios. No puedo decir que amo a Dios y le presento mis respetos mirando hacia arriba y no respeto a la persona que tengo al lado, porque no estoy amando a Dios, porque Dios se expresa también en esa persona. Cuando estoy delante de cualquier persona, estoy delante de Dios, porque Él es el dador de vida. Cuando estoy delante de cualquier animal, de cualquier planta, de cualquier mineral, la vida que está más allá hasta de lo que podemos ver, la vida está en todas partes. El amor nos va llevando a poder ver y alcanzar esas distintas expresiones de vida y comprendiéndolas. Todo eso va trayendo cada vez más alegría, más satisfacción, más plenitud y le va dando cada vez más sentido al amor por el que estamos viviendo, ¿no? Que es el servicio. Vamos a ver que en algún momento huíamos de los problemas y vamos a entender que los problemas hay que buscarlos. Buscar problemas no es generar problemas, sino que hay que ver dónde están los problemas para poder trascenderlos. Todo problema que yo evado es un problema que me habrá de perseguir. El problema tiene como objetivo traerme luz. La luz está y la encontraremos cuando lo resolvamos. Entonces, la solución es la luz dentro del problema. La solución hace que desaparezca el problema. Entonces, es un problema menos y una solución más. Lo vamos entendiendo en la medida que vamos entrando en ese amor, que lo vamos comprendiendo. Al principio tal vez nos tengamos que esforzar y proponer alcanzarlo, pero después lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir sintiendo en el corazón y va a ser algo natural para nosotros, no algo forzado, sino que va a ser natural. Y ese proceso de que se haga natural también tiene que ver con que van a cambiar las estructuras y la realidad que hay en nuestro entorno a partir de las decisiones que fuimos tomando a la hora de ir dejando detrás todo aquello que de ese camino de amor ya no necesitamos. Carolina Reyes, ¿puede la religiosidad y la espiritualidad vivir en equilibrio a partir del amor? Sí, totalmente. El amor siempre es el que nos lleva a estar en equilibrio, porque si no nos solemos ir hacia los extremos, ¿no? Que no, o bien nos fanatizamos, o bien nos dejamos llevar por los impulsos, a veces de nuestra naturaleza inferior, a veces del ser que está tratando de salir adelante. Entonces, si no encontramos
el amor nos va a costar encontrar ese equilibrio. Los extremos, si los llevamos a polaridades, son lo positivo y lo negativo, son los extremos. Pero el equilibrio está en el centro, que es la luz que se produce a la hora de la unión de ese positivo y negativo a través del amor. Es decir, el amor es quien brilla, quien resplandece, quien ilumina a partir del aporte de lo positivo y de lo negativo, es decir, llevar la vida de forma equilibrada. El padre dice que yo no pregunto a mis hijos de qué religión son o a qué religión pertenecen, es decir, yo lo que les pregunto es cuál es tu obra. Entonces, más allá de la religión, no es dejar la religión, sino que saber llevar equilibrado, ¿no? La persona que se va a los extremos y piensa que la religión es el camino y hay que renunciar a lo material, está desequilibrada o se desequilibra. Y la persona que se olvida de lo espiritual y se concentra tan solo en lo material, también se desequilibra. Entonces hay que ver cómo se lleva todo esto en equilibrio. La única religión es el amor, no importa la religión terrena que nosotros tengamos. Ahí dentro tendremos que llevar adelante ese amor, que a veces no está tan bien representado y manifestado por las personas que representan la fe, pero no importa, uno no debe renunciar a su fe por el obrar de algunas personas o por lo mal que se pueda llegar a entender las palabras que se transmiten. Nosotros tenemos que entender con el corazón y vivir ese amor de manera religiosa, es decir, con compromiso y constantemente, en todo momento. No es un día de la semana, no son unos minutos, unas horas, es siempre. Dios es eterno, el amor es eterno y nuestro compromiso con ese amor debe ser eterno. Grecia Contreras, ¿cómo podemos dar amor a personas tóxicas o que son difíciles de tratar? Es que entiendo yo que el problema no sería cómo darles. El problema tal vez sentimos nosotros que es darles, pero creo que el problema es que ellos no reciben lo que estamos dándoles. Nosotros no podemos, si esa es la pregunta, nosotros no podemos imponerle. Ahora, para que pueda alguien recibir algo que yo entiendo que tengo para compartirle y él necesita, tengo que tener un diálogo con él para llegar a que vea el sentido de esto que quiero compartir o de tomar lo que le brindo, ¿no? Entonces hay que entender, tiene que haber entendimiento, tiene que haber comprensión. Yo puedo ver desde fuera cuál es su necesidad, pero a veces la persona dentro de lo que es ese problema, envuelta por él, afectada por él, no puede ver con la claridad que yo estoy viendo desde fuera. Entonces, hay personas que son tóxicas, pero porque también han crecido a veces en esos ambientes, no han tenido estos ejemplos que estábamos hablando de buenos para poder salir. Hay cosas que traemos nosotros como espíritu cuando venimos a esta tierra y tomamos una forma física y por ahí no nos lo inculcó la familia ni el ambiente en sí, pero son cosas que traemos nosotros, porque así como vemos que hay muchos niños que hoy día manifiestan tener hasta cierta sabiduría, que muchos no entienden cómo puede un niño manifestar las cosas que manifiesta, siendo que no tiene experiencia física, la trae en su espíritu. Pero así también hay a veces niños que tienen marcado el ser más traviesos que otros, entonces muchas cosas se traen. Lo que no se ha trabajado a través del tiempo también se trae. Pero siempre la manera de salir es con amor. La pregunta está muy buena, pero sobre todo uno no se tiene que desesperar y tener paciencia y saber, si se quiere, un poquito de psicología para poder llegar hacia esas personas tóxicas. Nosotros tenemos la costumbre de que cuando alguien está haciendo algo mal, no dejarlo pasar muchas veces y de alguna manera señalarlo. Es algo, por ejemplo, que no tendríamos que hacer, porque estamos poniendo en evidencia lo que está mal y estamos exponiendo y avergonzando a la persona. Entonces, se trata de buscar el momento,
buscar el tiempo donde pueda tener un diálogo, donde la persona esté receptiva y de esa manera entonces pueda, más que criticar lo que está haciendo, hablarle, darle el ejemplo, aunque sea verbal, de que se puede hacer de una manera distinta como acostumbra a hacerlo. Entonces yo estoy pensando lo que él no puede pensar, porque sigue su estructura de tóxica, yo estoy pensando con más claridad y estoy trasladándole ese pensamiento, no como una imposición, sino como una opción. ¿No has pensado que en vez de hacer esto que siempre acostumbras a hacer, lo podrías hacer de esta otra manera? Cuando puedo dialogar, pero cuando la persona está afectada por esa toxicidad que lo está llevando adelante y él a veces pierde noción de la realidad de lo que está viviendo y hasta el amor que pueda sentir por otras personas, es difícil poder llegar, ¿no? Entonces también nosotros, si queremos ayudar, deberíamos de ver y de analizar cuáles son los momentos. Muy bien, Alex Cross dice, ¿qué pasa con las sociedades porque ven al amor como una debilidad? Sí, sí, y claro, porque en realidad el ego es el que nos lleva a sentir que nos hace fuerte, ¿no? Yo soy la persona que es capaz de defender sus ideales, sus intereses, su posición, y entonces yo defiendo mis posturas y mi estructura, mi fuerza. Mi fuerza es la que yo creo tener con los conocimientos que tengo o con la postura que tomé. Entonces, hablar del amor es como dejar de lado, es decir, el amor me lleva a dejar de lado esas estructuras y esas limitaciones y a considerar de la misma manera a todos. En cambio, el ego me habla y me dice que no puedo hacer esto, que tengo que seleccionar, que tengo que estructurar, que tengo que ordenar las cosas según resulte conveniente. Entonces, la sociedad nos va hablando de hacernos fuertes desde el ego y nos quiere hacer entender que el amor nos debilita, ¿no? En estos temas de amor, a mí, por ejemplo, me sucede que en las conferencias que se suelen dar, suelen predominar las mujeres, porque parece que el hablar de amor es un tema de mujeres, que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Que parece que parte de la sociedad piensa que las mujeres son débiles o están más preparadas para hablar de amor, o es un asunto de ellas y no lo es de los hombres. Pero uno no deja de ser hombre ni de tener fuerza porque habla de amor o porque lo expresa. Al contrario, en realidad como espíritu uno se vuelve más fuerte. Lo que pasa es que comenzamos a dejar de pertenecer a esa estructura de creencia social de que la fortaleza está en mostrarse como dispuesto a enfrentar de la manera que sea necesario las propias estructuras. O sea, ir dejando estructuras parece que nos hace débiles, pero si lo podemos graficar, podemos sentirnos protegidos y fuertes porque nos rodea una estructura, un búnker, estamos dentro y pensamos que si salimos de ese búnker o si lo derrumbamos vamos a quedar en la intemperie, pero es en realidad la gracia de Dios, es la creación, tenemos la libertad. Pero claro, en lo social se quiere transmitir que romper esa estructura nos haría débiles, es decir, abrirse al amor, a contemplar toda la vida, a conectarse con ella, a poder moverse con libertad, parece que eso nos va a debilitar. Pero bueno, es un engaño, una falsedad, un error pensar de esa manera. Perfecto, pues ahí está. Pues de verdad que le quiero agradecer, don Daniel, por haber estado aquí esta noche con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo estos grandes temas que siempre nos llaman la atención y que nos damos cuenta que es simplemente darnos un tiempo de ubicar
la problemática de saber, todos sabemos en sí cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Entonces yo creo que hay que trabajar precisamente en eso. Y no pasa nada, ni hay que avergonzarnos, ni hay que sentirnos menos, no, simplemente trabajar en lo que nosotros necesitamos para ser personas, para ser humanos al 100% y utilizar toda esta información, don Daniel, precisamente para ubicarnos dentro de todos estos, dentro de nuestra escala evolutiva. Exacto. Siempre tomemos en cuenta que todos contamos con inteligencia y que la persona sabia es la que sabe con su inteligencia utilizar de buena manera los conocimientos que tiene, que adquiere, ¿no? Entonces, pensemos en que los conocimientos que debemos adquirir son los que nos ayudan a construir un mundo mejor. Entonces, eso lo podemos hacer con nuestra inteligencia, la poseemos, no nos dejemos engañar con lo que la sociedad nos quiere hacer creer, que la inteligencia depende de un título, de un estudio. Es decir, nada de eso hace importante a una persona. Personas que leen y estudian por años y obtienen un título tal vez nada más que porque tienen memoria, no inteligencia. Exacto. Porque al fin lo que se requiere es responder bien las preguntas para poder obtener un título, pero eso puede ser que sea alcanzado solo por memoria, no por inteligencia. No tienen que ver los títulos. Acá lo importante es que nuestra inteligencia le proveamos de buen material, de buena información, y que el corazón esté administrándolo para construir con amor lo que sea que emprendamos. Perfecto, muy bien. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación con usted? Hay una página, una fundación a la cual pertenezco, que es www.impulsodeunanuevavida.org. Ahí se pueden contactar. Bueno, hay mucho material que se va difundiendo y que se comparte constantemente. Perfecto. Ahí está. Pues, don Daniel, le mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, Johanan. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Nos vemos, jóvenes ilustres, a las 10:30, tiempo del centro de México. Bye, bye.